Al momento de hacer la criopreservación, baja a una temperatura muy baja. Según los parámetros, este paciente requiere que se le realice una inseminación. Ahora viene todo el otro proceso del tratamiento del espermatozoide, porque prácticamente es lo que yo les digo a los pacientes, hay que tratar a los espermas para ponerlos en las condiciones óptimas en el interior de la matriz. Pues bueno, hoy tenemos el grandísimo honor de tener a dos personas muy especiales para nosotros, que como habíamos comentado anteriormente, hay gente detrás de todo el proceso que es de suma importancia, si no es para mí que más del 50% del éxito de todos los ciclos de reproducción asistida, que prácticamente aquí el trabajo multidisciplinario siempre cuenta muchísimo para lograr bebés en casa. Y un trabajo abismal, y yo siempre les digo, del 40% de las causas de infertilidad, pues el factor masculino cuenta todo esto, desde un 10 hasta un 40%. ¿Y quién realmente se encarga de estudiar el factor masculino? Pues bueno, hoy tenemos el honor de presentar a dos excelentes biólogas que se encargan de toda la cuestión del factor masculino. Preséntate. Mi nombre es María Fernanda Irigoyen Jurado y soy parte del laboratorio de andrología y me encuentro en preparación para ser embrióloga. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Tanairi Espinosa y me encuentro también en el laboratorio de andrología. También, igual que mi compañera Marifer, estoy en preparación para embriología. Bien, y pues cuéntenos básicamente qué es lo que se lleva a cabo detrás de todo el proceso de el estudio del hombre, ¿no? Que en este caso el laboratorio de andrología desarrolla toda esta situación de la patología masculina. Si nos puedes contar un poquito, Taneri, de qué es lo que se lleva a cabo aquí, qué estudios hacen, qué se procesa, qué se estudia, qué realmente es lo que hacen ustedes detrás de cortinas. Ok, doctor, muy bien. Nosotros aquí realizamos básicamente el análisis seminal del paciente. Se hace también la fragmentación espermática, la capacitación espermática, que es cuando preparamos la muestra para una inseminación intrauterina. También realizamos la criopreservación espermática, que eso es para pacientes en ocasiones que son oncológicos o para crío de la fertilidad, o ya sea que se utiliza para algún procedimiento en algún futuro para un in vitro o igual para una inseminación intrauterina. Perfecto, pues hacen bastantes cosas, ¿no? Y es algo que la gente realmente desconoce o no tiene realmente una percepción de todo lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, pues nos pueden platicar un poquito de lo más común que obviamente se hace en el día a día y todo eso es parte de nuestros estudios de protocolo base que pedimos al menos a todos los pacientes que están en búsqueda de un bebé, pues en este caso el seminograma, ¿no? El mentado estudio que hemos escuchado hablar mucho tiempo del estudio de los espermas y que se realiza, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito, Fer, de qué se trata el seminograma. ¿Qué es el seminograma? ¿Qué es el estudio? ¿Qué vemos en el seminograma? Sí, claro que sí. En el seminograma lo que nosotros vamos a reportar al médico van a ser como en dos partes, que es microscópica y macroscópica. Macroscópicamente lo que nosotros observamos es el volumen, la licuefacción, la viscosidad, el pH y el color de la muestra. Ya si nos vamos a parte microscópica, lo que estamos viendo pues es el recuento, la motilidad, la vitalidad y la morfología espermática. Siendo un poquito más específicos, cuéntanos un poquito de cada uno de los parámetros, porque el paciente me dice, oiga, salí con viscosidad muy alta, con un pH muy bajo, o sea, ¿eso qué es? ¿Es bueno? ¿Es malo? O sea, ¿qué buscamos realmente en el estudio macroscópico? Vamos a comenzar por ahí. Muy bien, sí, claro. Ustedes como médicos, claro que es muy importante que también tomen en cuenta la parte macroscópica, porque hasta para manejar las muestras es importante, por ejemplo, la viscosidad. El pH, debe de haber, siempre hay un rango de pH, entonces si queda fuera de ese rango, pues es importante reportarlo al médico, que ellos vean qué es lo que está pasando, a lo mejor hasta en las cosas diarias que hace el paciente. El color de la muestra nos indica demasiado porque la presencia de espermatozoides da un color en particular a la muestra. Y la licuefacción, es el tiempo que nosotros le damos a la muestra para observarla, y también es un parámetro súper importante porque si una muestra dura más de lo normal, hay que poner atención también a la licuefacción. Es pasar de un estado viscoso a un estado líquido que nos permita observar una muestra en microscopio. Entonces el procesamiento de la muestra prácticamente inicia cuando visualizamos la muestra, claro, prácticamente en sus aspectos macroscópicos, como dijimos, ¿no? Y es de suma importancia pues ver el color, ver qué tanto se deshace esa solución, pues el semen, y todo eso pues lo van buscando ustedes, ¿no? Intencionalmente, claro, para ver qué puede estar sucediendo, ¿no?
Y bueno, ahora sí, una vez que ya tienen la muestra como tal, ya estudiada macroscópicamente, ahora sí sigue echarle ojo al microscopio. Al microscopio, ¿no? Claro. Que mencionas ahorita unos parámetros, pero puedes explicar algunos de ellos. Por ejemplo, comentaste la cantidad, ¿no? La concentración. El recuento. ¿Qué es lo que vemos ahí? Muy bien. Ya que nosotros vimos lo macroscópico, nos vamos ahora al microscopio, aquello que no se puede ver a simple vista, ¿no? Entonces es donde empieza el recuento espermático, que se mide a través de una cámara de conteo, y ahí es donde nosotros damos un aproximado de cuántos millones por mililitro tiene la muestra. Nosotros usamos una cámara donde tiene cuadrícula y es básicamente un contador electrónico, y lo que hacemos es ir contando todos los espermatozoides que van dentro de la cuadrícula que nosotros ya tenemos determinada y sacamos un promedio del recuento. Correcto. Sí, o sea, siempre me preguntan los pacientes, bueno, ¿y cómo le hacen para medir millones? Porque son Sí, millones claro. en algunas ocasiones, ¿no? La mayoría debería ser millones de espermas, ¿no? Así y es. recordar que pues tienen que estar moviéndose, ¿no? Entonces esta es una cuadrícula especializada donde ellas ya tienen inclusive formulaciones y visualización y cómo tomarlo. Tiene que ser un estudio bastante específico, porque yo como clínico siempre busco que una muestra esté bien tomada, porque de lo contrario pues son falsos positivos o negativos que nos pueden dar sesgo a nosotros para tratar bien o mal a un paciente, y a veces pues no se hace un conteo correcto, y es bien importante esto. A veces me dan conteos muy altos y no tienen nada que ver con lo que la paciente tiene realmente, ¿no? Entonces la concentración o es la cantidad de espermas por mililitro que puede estar teniendo esa muestra, es uno de los parámetros importantes que aquí determina, ¿no? Sí. 2, platicamos también de la movilidad. Cuéntanos un poquito de la movilidad. Ok, la movilidad también, claro, es demasiado importante pues para lograr un embarazo, ¿no? Muchas veces la cantidad, ok, está dentro del parámetro, pero ¿qué pasa si esos espermatozoides, aunque traigan millones, no tienen motilidad? Pues no va a lograr la fecundación, ¿no? Entonces es algo que también revisamos. Poco a poco va cambiando la forma de medir la motilidad. Aquí ya pasamos a otra forma de observación, va dentro del microscopio, pero ya se llama, la vamos a observar en fresco, ¿ok? Va fuera de una cuadrícula, ya no tenemos cuadrícula para guiarnos. Aquí ya la motilidad es igual, los espermatozoides se están moviendo por todos lados, hay inmótiles, hay mótiles, hay motilidades progresivas rápidas, pero también hay motilidades progresivas más lentas, hay aquellos que conocemos como in situs, que son los que se encuentran en su propio sitio, solo están girando o hacen círculos muy grandes, pero nunca es progresiva. Entonces todo eso es lo que vamos a medir nosotros en un enfresco, y son las motilidades que nosotros vamos a ir dividiendo como biólogas. Lo vamos haciendo también con un contador electrónico, y pues básicamente es lo que se hace respecto a la motilidad, y claro que también como médicos es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta, y más a la hora de una inseminación. Si se fijan, nos vamos adentrando bastante, o sea, ya son detalles un poquito muy específicos. Si se mueven mucho en su propio lugar, es bien importante, y esto nos determina también el pronóstico reproductivo de un paciente o a qué tratamiento lo vamos a llevar. Si requiere solamente coito en casa o inseminación, o van directo a fertilización in vitro. Claro. Entonces, no solo eso, también determinamos la vitalidad. Así es. La vitalidad, bueno, ya es diferente porque va a ser con una tinción. Vamos a realizar una tinción con los espermatozoides y vamos a contar cuántos están vivos. No siempre, porque los espermatozoides no se muevan, quiere decir que están muertos. Hay espermatozoides inmótiles, pero están vivos. Entonces eso es importante porque ayuda, como dice el doctor, a determinar un proceso de inseminación o un proceso de in vitro que es un poco ya más especializado. Entonces nosotros la vitalidad lo que hacemos es a base de una tinción, que más adelante nos vamos a ir porque esa nos ayuda con la morfología. Vamos a determinar cuántos están vivos, y es en un promedio, obviamente, ¿verdad? Por las cantidades tan grandes que manejan de espermatozoides una muestra, cuántos están vivos y cuántos están muertos, ¿ok? Y eso se correlaciona con la motilidad. Perfecto. Y por último, la cuestión de la morfología, y eso es un tema bien álgido y bien complejo, sí, ¿no? Claro. Imagínense de millones y millones de espermas, la forma de ellos tiene ciertas características que tiene que cumplir, y es bien importante, ¿no? Entonces entra la morfología espermática. ¿Qué le estudiamos? ¿Cómo debe ser el esperma? ¿Qué es la morfología espermática? Muy bien. Bueno, eso ayuda también hasta a determinar un buen seminograma, porque la morfología normal empezamos del 4% para que sea una morfología normal. Del 100% de los espermatozoides, solamente el 4% pueden ser normales, ¿ok? Entonces,
ahí va a empezar lo de la morfología. La morfología se divide en cabeza, cuello y cola, que es lo que nosotros medimos al ver un espermatozoide. Pueden haber anormalidades que sea cuello y cola normal, pero su cabeza no es normal. Entonces ese espermatozoide ya no cuenta como un esperma normal. La normalidad, muchas veces hay seminogramas que traen una normalidad demasiado alta, el 80%. Me ha tocado ver. Nunca hemos visto una muestra con un 80% de normalidades, entonces hay que tener cuidado en esos aspectos a la hora pues de que un clínico está viendo los resultados. Eso es bien importante, es un punto bien importante, porque en cuanto yo tengo un seminograma que pues bueno, viene de otra clínica que no sé realmente si tuvo una buena herramienta donde pueda ver bien los espermas, inmediatamente me doy cuenta cuando la morfología está en 80, en 90, en 70, eso es imposible prácticamente. Con una metodología de biología bien sistematizada y bien establecida, es 4, 6%, 5%, y eso es prácticamente lo normado a nivel mundial inclusive, ¿no? Claro. Ya habiendo determinado los factores macro y microscópicos, no todo para ahí. Hay muchos estudios también que pueden estar actualmente de manera experimental o que ya estamos empleando para estudiar un poquito más a fondo los espermatozoides, porque es importante que no solamente visualizar la morfología y otros, hay estudios funcionales que nos pueden determinar, que en este caso puede ser potencial de fertilización entre otros, y uno de ellos es la fragmentación espermática. Cuéntanos un poquito, Taneri, de qué se trata este estudio o qué más podemos estudiar en un esperma. Ok, doctor, claro que sí. Nosotros, en primera instancia, al tener una espermatobioscopía con parámetros normales, esperamos que el paciente cumpla con una fragmentación en un buen rango en base a el potencial de fertilización. Sin embargo, y como decimos aquí mi compañera y yo, espermatobioscopías vemos, fragmentaciones no sabemos. Entonces, al momento de que el médico dé un diagnóstico al paciente, es muy importante y es muy recomendado por laboratorio que también se mande a realizar una fragmentación espermática. El estudio consiste en realizar una tinción de eosina y nigrosina, la cual va pasando por varias etapas al momento de realizarlo. Esto conlleva alrededor de 1 hora en lo que nosotros vamos a tener como resultado la laminilla en la que vamos a contar los espermatozoides, fragmentados y los no fragmentados. Esto en el microscopio se ve como está el espermatozoide y se ve como cierto, ¿cómo lo podría llamar? Destellos o como destellos alrededor del espermatozoide, y los que están fragmentados van a carecer de esos destellos en la cabeza del espermatozoide. Correcto, y esto prácticamente se asocia o se ha asociado científicamente a un potencial de fertilización, sí, que en español sería, ¿tiene valor para unirse con un óvulo o no? Porque sabemos que la cabeza del espermatozoide tiene el contenido genético que va a otorgarle al óvulo para que pueda dar un bebé. En estos casos, si el DNA está dañado o fragmentado, pues puede estar perfecto el esperma en su forma, en su movilidad, pero si no está correctamente empaquetado ese DNA, pues va a salir anormal y por lo tanto disminuye la posibilidad de una fertilización. Se le ha querido dar la connotación también, ahí en otros estudios, en asociación a mayores tasas de aborto y otras situaciones, no se ha logrado determinar, pero sigue en fases experimentales. Algunos otros estudios que se le puedan hacer, aunque sean experimentales, a los espermas. Pues es el estudio Cometa. Ahorita nosotros estamos realizando uno de agentes antioxidantes, que apenas estamos ahí empezando a experimentarlo, el cual tiene que ver con todos aquellos agentes, ya sea del medio ambiente, hábitos alimenticios, que incluso ya se están preguntando a los pacientes al momento de venir, la toma de datos. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta y en ocasiones podemos hacer una correlación del resultado de la fragmentación con los hábitos que tiene el paciente, y así que ustedes como médicos puedan tener un panorama más amplio sobre el diagnóstico que les puedan dar a ellos. Correcto. Sí, bueno, entonces, si se fijan, es bastante lo que le podemos llegar a estudiar un seminograma, ¿no? Y ese es el reporte que se les dan y nosotros lo interpretamos, que pues es un trabajo bien enorme detrás de todo esto, ¿no? En laboratorio. Bien, platicábamos ahorita que no solo es el seminograma, también hay otras situaciones que pueden llevar a cabo. Comentaron ahorita que me parece muy importante, que es la criopreservación de espermatozoides. En casos clínicamente nosotros, donde tenemos una situación que el varón requiere
una cirugía testicular, le acaban de diagnosticar desafortunadamente un tumor, un cáncer, o que requiere un tratamiento que pueda ir a lesionar o dañar las células, las espermatogonias, que son las células que pueden desarrollar espermas, pues inmediatamente pasamos a la criopreservación, es decir, dejar asegurada su fertilidad a futuro, y aquí precisamente lo llevan a cabo. Cuéntanos un poquito del tratamiento de la criopreservación. Sí, miren, así en grandes rasgos la criopreservación trata de, como lo decimos coloquialmente, de congelar al espermatozoide. El espermatozoide tiene la característica de sobrellevar cualquier situación en la que se encuentre, no importa el lugar ni nada. Entonces, al momento de hacer la criopreservación, baja a una temperatura muy baja, en el cual puede estar, ahorita los vamos a llevar al laboratorio y les vamos a enseñar que se encuentra en un tanque de nitrógeno líquido. Entonces las temperaturas son muy bajas y ahí puede durar años criopreservada la muestra. Entonces muchos pacientitos toman como esta opción para en algún futuro llevar un procedimiento de inseminación como de un in vitro. Correcto. Perfecto, entonces, y no solo eso, ahora vamos a pasar a la fase de tratamientos. En este caso, bueno, aquí una de las especializaciones de las biólogas es precisamente dejar una muestra lista para poder ser inseminada en el interior de la matriz de una mujer. Y esto se lleva a cabo ya nosotros en base al seminograma que nos traen de primera instancia, revisamos todos los datos, hacemos cálculos, que hay varios cálculos que podemos llevar a cabo para determinar si esta muestra es suficiente para relaciones en casa, si tiene que hacer una inseminación intrauterina o va directamente a fertilización in vitro. En base a ese buen diagnóstico que tiene que hacer el biólogo de la reproducción, entonces decidimos ir inseminación intrauterina. Según los parámetros, este paciente requiere que se le realice una inseminación. Ahora viene todo el otro proceso del tratamiento del espermatozoide, porque prácticamente es lo que yo les digo a los pacientes, hay que tratar a los espermas para ponerlos en las condiciones óptimas en el interior de la matriz. Cuéntanos un poquito, Tanay, de la cuestión del cómo se lleva a cabo el proceso de la inseminación. Ok. Sí, miren, al momento de que el paciente es enviado a una capacitación espermática, en primera instancia es revisar la muestra. En primer lugar, revisamos que tenga un buen recuento, una buena motilidad, un buen volumen con el que vamos a trabajar, y en base a esas características ya podemos determinar si con esa muestra nos vamos a quedar para trabajarla y capacitarla y ya enviarle una muestra representativa al doctor. En caso de que el paciente venga con alguno de los parámetros que ya les mencioné bajos, sí se solicita una segunda muestra. Esto para recuperar la mayor cantidad de espermatozoides posibles y que el doctor pueda llevar a cabo la inseminación en su consultorio. Perfecto, entonces una vez que nosotros estimulamos a la paciente para que ovule, 2 horas antes de que la paciente está ovulando, mandamos aquí al laboratorio de andrología para que dejen muestra, y ya la magia, pues ahí es encargada de las biólogas. Sí, incluso un requisito muy importante que se les pide a los pacientes y que es lo primero que se les pregunta es cuántos días de abstinencia tiene. Y esto porque es importante, porque entre menos días de abstinencia tenga o cumpla el paciente, menos fragmentada va a estar su muestra. Correcto. Entonces, por eso es muy importante este requisito, y pues me parece que es el único que se les está pidiendo a los pacientes. Correcto, y entonces ya una vez que dejan la muestra, tarda 2 horas el procesamiento de toda la muestra, ya nos dan el vial, y ese vial pues ya nos encargamos en el consultorio o en el área clínica, colocar un catéter adentro del útero de la paciente y inseminar la muestra que ya previamente nos prepararon, ¿no? Sí. Y bueno, existe la contraparte del tratamiento, que ya es la alta complejidad, en este caso es la fertilización in vitro. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo se realiza la preparación espermática en caso de in vitro? Digo, hay muchos tratamientos dentro del in vitro, que si el FIV convencional, que si el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermas, que en español prácticamente es, ponemos los mejores espermas alrededor o solamente seleccionamos uno por uno, pero ¿cómo es más o menos el trabajo tan importante de ustedes en una fertilización in vitro? ¿Qué se hace? Ok, al igual que aquí en laboratorio de andrología, pues se recibe la muestra. Igual, a diferencia de aquí, en lugar de días de abstinencia que se le pide al paciente, a los pacientes de in vitro se les pide únicamente 2 horas de abstinencia. Igual se recibe la muestra, se capacita en laboratorio
Y a diferencia de aquí de laboratorio de andrología, en ocasiones que lo realizamos ya sea con gradientes de separación, con concentrado y lavado, ya sea por características con las que cumple la muestra. En embriología es más común que se realice con placas de microfluidos. En este caso es la SIMOT. En ese procedimiento trata de inyectar la muestra en esa plaquita y al momento, media hora después, ya nada más se extrae la muestra ya capacitada. Correcto. Esa muestra se concentra y ya puede ser utilizada tanto para un FIP convencional o un ICSI. Que la diferencia entre uno y otro es el FIP convencional, tenemos suficiente número de espermas para dejarlos alrededor del óvulo y que ellos por sí solo entren a fertilizar el óvulo. Y un ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermas, el nombre está un poquito largo, pero lo que significa es que ellas se encargan de seleccionar el esperma más adecuado y ponerlo adentro del óvulo, ¿no? Cada uno tiene su indicación muy específica y es clínica prácticamente, ¿no? Y depende de qué, pues la cantidad de espermas y todo lo que ya estuvimos platicando ahorita, ¿no? Bueno, y aparte de todo esto, platíquenos un poquito de la cuestión, si nos puedes dar un poquito de retroalimentación, Fer, de qué es lo que más te gusta del laboratorio de andrología. Muy bien. Lo que a mí más me gusta de mi trabajo, la verdad, número 1 es el contacto con los pacientes. Número 2, me gusta demasiado enterarme de esas betas positivas cuando hacemos una capacitación. Es mucho trabajo en equipo, tanto pacientes, médico, biólogas, pero es muy gratificante cuando nos avisan que los pacientes están embarazados. Y creo que es un trabajo que podría sonar un poco rutinario, pero mientras se hace en un laboratorio, nada es una rutina, porque siempre encontramos cosas diferentes, la ciencia siempre nos está rebasando y hay mucho que investigar, hay muchísimo que aprender. Los espermatozoides, de verdad, pareciera que todos son iguales, pero no todos son iguales. O sea, cada vez me sorprende más lo que yo puedo aprender en este laboratorio de andrología. Y pues básicamente mi trabajo diario es estar haciendo todos los estudios, ayudar a un diagnóstico, porque muchas veces los pacientes que no se logran embarazar son jóvenes, no tienen un diagnóstico, por ejemplo, su pareja, sus esposas, pero llegan al laboratorio de andrología y resulta que sí hay un diagnóstico para ellos y a lo mejor hay una explicación del por qué no se están embarazando y esto pues se vuelve un poquito más llevadero para ellos. Entonces eso es lo que más me gusta, la verdad. Yo sin andrología, sin biólogo de reproducción, sin citotecnólogo, sin nada de eso, yo no podría hacer diagnósticos certeros, no podría tratar y por lo tanto no habría tasas de embarazo. Entonces, detrás de todo lo que uno platica en la consulta, se encuentra todo este equipo titánico de labor de estar revisando los espermas, cuantificándolos, si la calidad es buena, si no es buena, y eso nos permite a nosotros dar diagnósticos muy certeros y tratamientos muy, muy adecuados, ¿no? Y ahora la contraparte, ¿qué es lo que menos te gusta de toda esta situación, ¿no? O sea, porque no todo es obviamente miel sobre hojuelas, tiene que ver algo que podamos decir, híjole, a veces no comparto lo mismo, a veces no me gusta, no sé, algo que podrás compartirnos en la cuestión negativa. Sí hay algo que yo creo que como biólogas y andrólogas podemos compartir y lo hemos platicado en el laboratorio, son aquellas muestras complicadas para realizar una inseminación. Son Correcto. Aquellas muestras que probablemente no cumplen como quisiéramos con los parámetros para una inseminación y el por qué no nos gustan es porque quisiéramos que todos los pacientes que vienen a esta clínica se llevaran una muestra apta Correcto. Para lograr su embarazo. Esa es la parte que no nos gusta como biólogas al momento de preparar la muestra. Se hace de verdad lo mejor que podemos, buscamos toda la información que detrás del paciente, si ya tiene estudio de fragmentación, espermatobioscopía, entre más estudiado esté el paciente es mucho mejor para saber qué hacerle a su muestra a la hora de nosotros capacitarla. Entonces nos ayuda mucho cuando ya tienen fragmentación previa, cuando cuentan con sus días de abstinencia correctos. Entonces esa es la parte complicada, saber qué le voy a hacer a esta muestra porque solo tengo una muestra. Entonces tengo que saber qué le voy a hacer para entregarle lo mejor al médico para realizar la inseminación. Y bueno, pues cuando ya no hay otro remedio, porque
como no nos gusta a veces, tenemos que dar malos informes, ¿no? Hay situaciones en las que, como ya comentábamos, no podemos obtener una muestra adecuada o definitivamente tenemos una azoospermia, es decir, tenemos 0 espermatozoides y no hay otra opción. En el caso de que nos veamos en la obligación de dar ese diagnóstico, pues tenemos opciones, afortunadamente, ¿no? Tenemos actualmente programas donde podemos auxiliar con espermatozoides donados. ¿Puedes contarnos un poquito más de eso, Taneri? ¿Cómo se lleva a cabo? Claro que sí, doctor. Bueno, aquí en la clínica hay un banco de semen. En ese banco de semen vienen las pacientes que están interesadas en alguna muestra espermática. En ocasiones ellas me comentan sobre las características que están buscando en algún donador. Yo siempre, a mí se me hace muy importante preguntar el tipo de sangre para en base a esa característica yo también ir buscando qué donador se les acomoda a las características que ellas buscan. Es básicamente nos manejamos por correo electrónico y es básicamente un archivo PDF en donde vienen las características físicas del paciente, viene información de la familia, vienen hobbies del donador. En ocasiones hasta el donador les escribe alguna notita para aquella que vaya a ser su receptora y por lo regular damos 24 horas para la selección del donante. En ocasiones, como a mí se me hace muy importante esta decisión, yo les doy un poquito más en caso de no tener pacientitas en lista de espera. Pero en casos de que sí tengo pacientes y como es muy corto el tiempo, pues ahí sí me tengo que ver un poco obligada a que sean nada más las 24 horas. Pero sí les damos una oportunidad a ellas en que sea una selección muy oportuna a lo que ellas estén buscando. Perfecto. Sí. Pues es un mundo todo esto y al final de cuentas esto es un par de minutos que pudimos describir, pero toda la magia que se lleva aquí es un trabajo titánico que ellas desempeñan todos los días y están al pie de la letra con esto y siempre son las que tengo aquí encima de doctor, ya se embarazó y no nos avisó y doctor, quién sí, quién no, porque no les toca muchas veces a ellas ver y vivir este proceso donde nosotros ya diagnosticamos el embarazo y qué padre y todos lloramos y nos abrazamos y ellas aquí metidas en las trincheras en el laboratorio, trabaje, ¿no? Entonces es muy importante reconocer el labor de ustedes dos, lo cual es impresionantísimo. Yo siempre les digo, tanto ustedes como los embriólogos, son ustedes yo creo que el 80% del éxito de todo esto. Nosotros somos mucho portavoz, más que otra cosa, estar pues platicando con los pacientes, diagnosticándolos y todo, pero mucho de la mano de obra como tal, o sea, ya como tal de agarrar células y establecer toda esta situación de embriones, espermas, óvulos, lo llevan a cabo los biólogos, 100%. Entonces, sin ellos definitivamente no tendríamos tantos bebés en casa como hoy en día se están prestando, ¿sí? Sí, como dice mi compañera Marifer, aquí lo más importante y lo más gratificante que nosotras podemos recibir es que las pacientitas nos avisen de que hay una beta positiva, de que logran su bebé en casa. Entonces, yo creo que es lo más satisfactorio, de nuestro trabajo y pues es con lo que nosotras nos quedamos. Perfecto. Pues bueno, con eso concluimos el día de hoy con esta plática tan interesante. Y bueno, si surge alguna duda al respecto en cuestión de metodología, cómo se llevan a cabo, algún otro detalle, pues no duden en dejarnos un mensajito y con muchísimo gusto yo voy a estar molestando a las biólogas para que nos respondan. Inclusive si por ahí surgen más cosas, podemos hacer un en vivo para que estemos ahí platicando y podemos estar haciendo ahí tratamientos a ver qué vamos a hacer. ¿Okay? Sí, claro. Estamos a sus órdenes para cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan. Incluso aquí en la clínica, cualquier día que ustedes quieran venir con confianza, aquí las vamos a recibir. Muchas gracias por tu atención. No olviden estarse suscribiendo y poner sus likes para que reciban más videos de estos informativos y que puedan estar bien empapados de toda esta información tan importante.